Eran una familia de 15, pero los 13 hijos no salían de la casa. No iban a la escuela, no salían a jugar, de vacaciones o a visitar familia. Y todas sus vidas hasta el 2018 estuvieron definidas por miedo, dolor y suciedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host, Emi. El episodio de hoy es la primera parte de un caso que en el 2018 se volvió muy famoso por los detalles tan locos, ¿no?, que existen en este caso. Una advertencia, voy a estar hablando de abuso infantil. Hoy no voy a hablar de ningún tipo de muerte, pero es un caso que involucra a niños y niñas, así que si prefieren no escucharlo, nos vemos en 2 semanas. Sé que para muchos es bastante difícil escuchar casos que involucran a niños y a niñas, en especial a mi mamá. Sé que este tipo de casos no los escucha, entonces si son como mi mamá, aquí pueden ponerle pausa y nos vemos en 2 semanas. Para los que se quedan, no se les olvide ir al Patreon a escuchar los episodios exclusivos que tengo ahí. Cuesta $3 mensuales y tienen acceso a todo el contenido en cuanto se suscriben. Ahora, si no quieren suscribirse y pagar mensualmente y solo quieren escuchar un caso en específico, lo pueden comprar de manera individual, así que pues no se los pierdan. Y ahora sí, vamos a empezar. El 14 de enero del 2018, un vecindario seguro y callado en Perris, California, un adolescente se salió de su casa por la ventana de su cuarto. Esto fue a las 5:49 a.m. En las cámaras de seguridad que estaban del otro lado de la calle se ve como duda para qué lado irse. Cuando toma una decisión, sale corriendo en esa dirección. Esa niña se llama Jordan Turpin y llevaba consigo un teléfono viejo con el que llamó a 911. Y lo primero que dijo fue: me escapé de mi casa porque somos una familia de 15 y tenemos papás abusivos. Nos pegan, nos avientan de un lado del cuarto al otro, nos jalan y arrancan el pelo, y en este momento mis 2 hermanitas están amarradas. Jordan tenía 17 años y cuenta que en ese momento estaba temblando incesantemente del miedo tan grave que tenía, que pues, de hecho le costó varios intentos llamar al 911 porque no podía picarle a los números de tanto que le temblaban las manos. Porque además de todo esto que les estoy contando, esta era la primera vez que hablaba con alguien por teléfono. Es más, era la primera vez que salía de su casa sola. En esta llamada con la operadora del 911, la operadora le está preguntando en dónde está, cómo se llama la calle en la que está, y Jordan le contesta: no sé nada de calles. De hecho, Jordan estaba parada en medio de la calle porque no sabía cuál era la función de las banquetas ni la diferencia entre una banqueta o la calle. En este momento, la operadora del 911 decide mandar una patrulla que está a 14 minutos de distancia de donde se encuentra Jordan. Mientras que llega, la operadora intenta mantener la línea abierta porque el teléfono que Jordan usó para marcar estaba desconectado. Ya no servía, o sea, ya no tenía línea. Solamente servía para hacer llamadas de emergencia. O sea que si se perdía la conexión o Jordan colgaba por cualquier razón, la operadora no la iba a poder marcar. Y Jordan tenía mucho miedo de que sus papás se despertaran, se dieran cuenta de que no estaba y la salieran a buscar. Porque ella sabía y tenía muy claro en su mente que esta era su única oportunidad para escapar. Porque si regresaba con sus papás, estaba segura de que la iban a matar. La operadora, en uno de los intentos para mantenerla hablando y obtener más información acerca de lo que estaba pasando, le pide su dirección. Jordan obviamente no se la sabía de memoria, pero muy inteligentemente se robó un sobre que encontró en la casa para leer la dirección, y su primera respuesta acerca de su dirección fue 92570574. Obviamente esta no es una dirección, y se los digo para que se den una idea de qué tan poquita interacción con el mundo real tenían los niños Turpin.
Realmente no sabían cómo funcionaba el mundo, ni siquiera sabía cómo se veía una dirección en un sobre. La operadora de 911 logró, a través de ciertas preguntas, que Jordan se fuera a parar al lado de una señalización en la esquina de la calle. Y a pesar de que se estaba muriendo de miedo, Jordan se quedó ahí parada, esperando a la policía, encontrando la valentía que tenía dentro, porque más que nada lo que quería era proteger a sus hermanos y a sus hermanas. Otra pregunta que hizo la operadora del 911 para distraerla fue que si alguien en la casa iba a necesitar ir al hospital. Y ella contesta: no lo sé. A veces me despierto porque no puedo respirar de lo sucio que está el aire. Nunca nos bañamos, vivimos en mugre. Y le preguntó la señora del 911: ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? Y ella contestó: hace casi un año. La siguiente pregunta que tiene la operadora es que si hay armas en la casa. Ella contesta que ella nunca ha visto un arma, pero que su papá, David, ha mencionado en muchas ocasiones que tiene una pistola. Le preguntó un poco de su papá y un poco de su mamá, y luego le preguntó cuántos hermanos son, y le dice que son 13, y le pide las edades y los nombres de cada uno. El más chiquito tiene 2, luego sigue uno de 11 años, luego 12, 14, 16, ella de 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 y 29. Le dice que está hablando del teléfono de uno de sus hermanos mayores, que iban a tirar porque pues, ya está muy viejito ese teléfono. Después de todas estas preguntas, por fin a las 6:11 de la mañana llega la policía en su patrulla. Lo irónico es que Anthony, el policía que respondió esta llamada, decidió responder porque ya está al final de su turno, y normalmente casos de adolescentes que se escapan son casos muy fáciles de resolver. Es decir, recogen a los adolescentes, los llevan a su casa, ven que todo esté bien entre los papás, y normalmente se trata de alguna pelea mundana de algún permiso y que por eso se van, por un berrinche. Y Anthony pensó que iba a ser una de esas ocasiones y pues era una manera muy buena de terminar su turno, que hasta ese momento había sido un turno bastante turbulento. Jamás se imaginó que el caso que iba a encontrar era una pesadilla hecha realidad. Así como la llamada con la operadora del 911, que fue la primera llamada que Jordan hizo en su vida, la conversación con Anthony fue la primera conversación que tenía con un extraño completamente sola. Estaba muy nerviosa y muy preocupada de que este hombre no le creyera. Lo primero que le contó es que sus 2 hermanitas estaban amarradas a la cama con cadenas. La razón por la cual las amarraron fue porque se robaron comida que le pertenecía a su mamá, pero dice que la razón por la que se robaron esta comida fue porque tenían mucha hambre. Y al escuchar estas acusaciones, Anthony le pregunta que si tiene algún tipo de evidencia o algo que le pueda enseñar, y por suerte la respuesta fue un sí, porque Jordan y su hermana Jennifer, la más grande, sabían que iban a necesitar algo para comprobar que lo que estaban diciendo era verdad, porque nadie les iba a creer esta historia si no. Entonces Jordan le enseñó fotos de sus hermanas amarradas a la cama, y en estas fotos salen 2 niñas muy chiquitas, tristes, pálidas, claramente malnutridas, con moretones. Y al ver esto y ver que lo que estaba escuchando era todo verdad, le pidió que se subiera al coche para protegerla y pidió refuerzos. Pero antes de ir a la casa con los demás policías, decide alejarse un poco del lugar para darse una mejor idea de lo que puede haber adentro de la casa, ¿no? Lo que pueden encontrar adentro, para estar mejor preparados. Ella le dice que cuando se enteren sus papás de lo que está haciendo, la van a querer matar. Y luego le pregunta: ¿qué es lo peor que te han hecho? Y ella dice: me han estrangulado en la cama. Y de la nada se acuerda que sus 2 hermanitas no son las únicas personas amarradas, y que un hermano suyo también está amarrado a su cama. Cuando le pregunta un poco de sus papás, dice que su papá sale a trabajar, pero su mamá no trabaja y aún así nunca está en la casa.
y le preguntó que por qué en los momentos en los que se quedaban solos no se salían de su casa a buscar ayuda. Y Jordan le contestó que por miedo, porque siempre había alguien vigilándolos. A las 7:23, la policía llegó a la casa de los Turpin, 1 hora y media después de que Jordan se saliera de su ventana. Los policías tocaron en la puerta 2 minutos y 10 segundos sin respuesta. Sabían que la pareja y los niños estaban adentro porque escuchaban ruidos, pero nadie atendía la puerta. Hasta que sí, y salieron David y Louise Turpin. Ahora, es importante para esta historia que regresemos en el tiempo para entender cómo llegamos a este momento y lo que sufrieron estos niños y niñas. David Turpin y Louise Robinette nacieron y crecieron en West Virginia. David era un niño como nerdy y penoso. Estudió en Virginia Tech Ingeniería y Louise era 6 años menor. Estuvo en el coro de su escuela y en el club de Biblia en su iglesia, pero fuera de eso no tuvo mucho tiempo para hacer o explorar otras cosas, porque cuando ella tenía 16 y él 22 se casaron. Entre más atrás nos vayamos en la historia, vemos que éramos más tolerantes como sociedad de que una niña de 16 años que hoy consideramos menor de edad se casara, ¿no? Entonces esto no era tampoco tan raro en ese entonces. Pero en este caso en específico, yo creo que Louise estaba escapando de la realidad de lo que sufría en su casa. Porque cuando el abuso de los niños Turpin salió a la luz y la prensa investigó quiénes eran los papás, la hermana de Louise dijo que ella y Louise sufrieron un abuso sexual de una persona muy cercana a la familia. Nunca mencionan quién fue esta persona. A veces parece de la manera en la que lo habla que pudo haber sido familiar, ni siquiera un amigo de la familia, pero alguien, un familiar. Y también cuenta que vieron cómo abusaban sexualmente de su mamá y ellas también sufrieron ese tipo de abuso. Entonces yo creo que ella, al casarse tan chiquita, estaba intentando escapar un poco esta realidad. David y Louise Turpin eran muy religiosos y dijeron que su misión de vida iba a ser tener muchos hijos. Claramente esto no incluyó cuidarlos y amarlos. En 1990 se mudaron a Fort Worth, Texas, y tuvieron a su primera hija, Jennifer. David tenía 26 y Louise tenía 20. Jennifer también contó que a sus 2 años de vida vio a su papá pegarle a la pared gritándole violentamente a su mamá, y que poco tiempo después de esto empezaron los cambios de humores extremos en su mamá. A veces hacer una simple pregunta era una experiencia adrenalínica, porque Jennifer no sabía si su mamá iba a reaccionar de manera normal o de manera violenta. Inscribieron a Jennifer en una primaria en Texas, que fue una experiencia difícil y confusa para ella, porque no muchos niños querían ser su amigo o amiga. Era la niña flaca con ropa sucia que olía feo, porque la casa en la que vivía literalmente estaba llena de basura que tenía hongos. Y ella de chiquita no entendía por qué estos niños y niñas no querían ser su amiga. Y creo que si tienen hijos o hijas, este es un caso que demuestra lo importante que es que todos nos tratemos con respeto, porque era la niña rara de su generación. Pero la escuela era el único momento en el que escapaba todo lo que tenía que soportar en su casa, y solamente porque era diferente no encontró la amabilidad que se merecía en estos momentos. En tercero de primaria la sacaron de la escuela y ningún niño o niña Turpin volvería a experimentar lo que es ir a la escuela o recibir una educación hasta el 2018, cuando los liberaron. En 1999 se mudaron a Rio Visto, Texas, a una casa aislada, y para este momento ya tenían reglas establecidas de cómo tenían que comportarse sus hijos. Por ejemplo, no les podían decir de ninguna otra forma que no fuera madre o padre. Y les empezaron a justificar a sus propios hijos sus acciones de abuso usando la Biblia. Decían que ellos tenían derecho a hacer estas cosas porque eran sus papás y tenían el derecho de Dios. Dios les había dado este derecho para hacerlo. Esas acciones que justificaban incluían
tirarlos por las escaleras, pegarles con cinturones y palos hasta que sangraran, meterlos en jaulas de perros o jaulas que ellos habían hecho. Y si creen que esto no podía empeorar, estarían equivocados. En el 2016 metieron a todos sus hijos a un tráiler atrás de la casa en donde vivían y los dejaron completamente abandonados. Pasaban solamente una vez a la semana a verlos y darles comida y ya. Y no crean que les dejaban suficiente comida. Jordan tenía 6 años en este punto y cuenta que muchas veces, para quitarse el hambre, tuvo que comer pasto, catsup, mostaza y hielo. Y por otro lado, David y Luis le ordenaron a Jennifer y a algunos otros hijos mayores en los que confiaban que tenían que disciplinar a sus hermanos y hermanas en su ausencia. Esto incluía meterlos en jaulas y si no lo hacían, les dijeron que los iban a meter a ellos. Y es una forma de abuso psicológico enorme porque todos estos niños estaban en modo supervivencia y Jennifer no quería hacerle daño a sus hermanos, pero tampoco quería que la lastimaran a ella. Y de hecho Jennifer confesó que en esos momentos tuvo muchos pensamientos suicidas. Obviamente por el daño que le hizo la tortura física y psicológica que estaba sufriendo y que estaba viendo que sus hermanos y hermanas también sufrían. Vivieron así 3 años, mientras que Lois y David vivieron en un motel, viajaron y tuvieron experiencias como si no fueran papás, como si no tuvieran hijos e hijas que dependieran de ellos, valiéndoles por completo la vida de estas personitas. Seguramente muchos de ustedes se preguntan por qué no se escaparon en estos años que los dejaron sin supervisión. Y la respuesta fácil es que los habían manipulado. Les inculcaron una manera de pensar que impidió que buscaran ayuda. Les dijeron que si buscaban ayuda, que si la policía llegaba, que si no le hacían caso a los papás, el gobierno se los iba a llevar, los iba a separar a todos y los iba a mandar a diferentes países y nunca se volverían a ver. Les dijeron que los iban a meter en jaulas, no les iban a dar de comer y a los 18 años los iban a tirar en la calle. Y ellos no conocían nada del mundo, solo sabían lo que sus papás les enseñaban, cómo los trataban y lo que les decían. Y así los mantuvieron controlados tantos años. En el 2010 se mudaron a Perris, California, porque David encontró un trabajo nuevo y aparentemente le estaba yendo bastante bien. Tenían 2 coches, un Mustang y otro coche con una placa personalizada que decía DL Forever, que es prácticamente David Luis para siempre. O sea que tenían dinero para tener una vida cómoda. El problema fue Luis y su ritmo de gasto. Luis tenía una obsesión de comprar cosas de bebé y de niño y niñas, juegos y ropa que aunque le quedaban a sus hijos, no dejaba que usaran esta ropa o que jugaran con estos juguetes. Había ropa nueva por toda la casa con etiquetas y ellos tenían que usar la misma ropa sucia todos los días. Pero eventualmente ese ritmo de gasto fue demasiado y en el 2011 declararon bancarrota. Pero claro que los culpables de que esto pasara de alguna forma fueron los hijos. Sus hijos que no comían casi nada, que no usaban ropa nueva, que no iban a la escuela, que no salían de la casa. Ellos aparentemente eran los responsables y por ende ellos sufrieron las consecuencias. Y parte de las consecuencias fue bajarles la comida. Ahora solamente podían comer pan y mantequilla de cacahuate. Eso era todo lo que comían diario. A veces les daban comida congelada o compraban comida de algún restaurante de comida rápida y compraban suficiente para que comieran sus hijos y sus hijas. Pero eso pasaba muy rara vez. En cambio, David y Lois siempre comían las cosas buenas, como les decía Jennifer. Es decir, pues, la comida congelada y comida de restaurantes. Mientras que Jennifer era la encargada de prepararles esta comida sin que ella pudiera comer nada. Eran realmente talentosos para la tortura psicológica. Todo lo que estaba en el refri era para los papás. Si agarraban algo, significaba que se robaban la comida y los iban a castigar.
Dormían casi todo el día y estaban despiertos en la noche. Casi siempre tenían las cortinas cerradas. Les decían que tenían que siempre estar sentados o ir gateando por el piso para que los vecinos o la gente en la calle no viera las sombras de tantas personas adentro de la casa por las ventanas. Pero cuando no estaban sus papás, aprovechaban para sacar la cabeza por una ventana, poner un poco de música o ver la tele. Algunos de los niños grandes tenían celulares desconectados, pero podían ver en ellos YouTube. Tomaban fotos y videos de la casa, de la comida que escondían en sus camas. Entre ellos se enseñaron a hablar, a escribir, el abecedario. Y creo que es lógico preguntar cómo es posible que nadie del estado se haya dado cuenta que 13 niños no estaban yendo a la escuela. Porque sabemos que al menos Jennifer, o mejor dicho, la existencia de Jennifer estaba registrada. Y los papás tienen obligación de llevar a sus hijos a la escuela o de darles algún tipo de educación. Y de hecho, los papás tenían registrada su casa como una escuela que se llamaba Homeschool Sandcastle Day School, a nombre de David Turpin. Él era el director y Lois era la maestra. Lo más importante de esto es que el Estado sabía que ahí se supone que estaban educando a niños y niñas. Y nunca nadie fue a checar. Nadie. Y yo no me creo que ninguno de los vecinos hayan visto a estos niños sacando la cabeza por la ventana, pero luego nunca verlos en el día jugando en el jardín y hayan dicho, qué raro que hay niños en esa casa y que nunca los veo. Qué raro que están tan pálidos. Qué raro que se ven tan flacos. Nunca nadie hizo nada para llamar la atención acerca de lo que estaba pasando en esa casa. A los niños Turpin les fallaron sus papás, el sistema, su comunidad. Todos les fallaron. En el 2015 pasaron cosas muy importantes. Salieron todos como familia, algunos niños por primera vez de la casa. Ese mismo año fue la primera vez que Jordan pensó en escapar y también fue la primera vez que se dio cuenta que sus papás eran capaces de matarla. Y eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. No se les olvide ir a seguirme en redes sociales, checar el Patreon y pues sí, gracias. Bye.